Hola, feliz día para todos ustedes. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Miren chicos, ya terminamos el diseño, los diseños del bolso. Miren, vamos a proceder a hacer los ojales. Listo, entonces yo voy a hacer los ojales centraditos. Necesito que mis ojales queden centrados. Recuerden que el patrón está en la pestaña de comunidad. Voy a doblar esto para empezar a hacer los ojales. Miren, yo quiero que los ojales me queden centrados. ¿Listo? ¿A qué me refiero centrados? Miren. Me refiero a que los ojales deben quedar así, dos acá y también dos acá, ¿cierto? Tratar de que los ojales me queden centraditos. Entonces yo para esto voy a empezar, miren, yo voy a doblar aquí. Bueno, el primer paso es contar los puntos, listo. Yo tengo 174 puntos, entonces vamos a hacer el cálculo de los ojales de la distancia. Entonces vamos a anotar aquí, miren, tengo 174 puntos. Listo, 174 puntos. Entonces, ¿cuántos ojales vamos a hacer? 8. Siempre 8 ojales. Siempre. Para una mini mochila, sea mochila grande, pequeña, mediana, yo siempre hago 8 ojales. Listo, entonces, al total de puntos, ok, 8 ojales. Otra cosita, ¿de qué tamaño van a ser los ojales? De 4 puntos. Entonces, 8 por el tamaño, ¿sí? Que en mi caso son 4 puntos. Serían 32 puntos. 32 puntos que me gasto. Listo, 32. ¿Qué voy a hacer yo? Entonces voy a restarle a esos 174 32 puntos. Me da 142. Estos 142 lo voy a dividir entre la cantidad de ojos, en mi caso 8. Y esto me da 17.7. Déjenme, yo reviso. Vamos a hacerlo con la calculadora, por supuesto. Miren. Entonces, 174 menos 32 me da 142. Esos 142 lo vamos a dividir entre la cantidad de ojos a realizar, ¿sí ven? 17.75. Bueno, ¿qué pasa? Que yo no puedo dejar el número en decimal, sino que yo debo redondearlo. Lo vamos a pasar a 18 puntos. Entonces vamos a hacer una separación de 18 puntos. ¿Listo? Repito, ustedes van a contar primero que todo los puntos, la cantidad de puntos. Luego van a hacer el cálculo del tamaño del ojo. Entonces son 8 ojales que yo siempre hago alrededor. Esto lo voy a multiplicar por la cantidad de puntos. En mi caso son 4, el tamaño del ojo, ¿cierto? Entonces eso me da 32. Al total de puntos, le quitamos los 32 que me dio del resultado de la operación anterior. Me da 142. Esos 142 puntos lo voy a dividir entre 8 y me dio 17.75. ¿Qué pasa? Esto es el número de puntos de separación. Puntos de separación. Repito, puntos de separación. Listo. 18. Entonces vamos a hacerlo con el ejemplo. Entonces miren, yo vengo acá tejiendo, entonces ya lo voy a hacer con unicolor. ¿Por qué? Porque ya el diseño está listo. Ya hemos finalizado el diseño. Repito, entonces, ustedes simplemente vamos a tejer. Ya a partir de ahora es simplemente ir tejiendo color. En mi caso el color de base es amarillo. Entonces yo sigo tejiendo con el color amarillo. Entonces mi ojal va a ser de 4 puntos de, cada ojal va a ser de 4 puntos de tamaño, ¿cierto? Entonces miren, yo sigo tejiendo
¿Dónde voy a empezar a hacer los ojales? Miren, aquí. Voy a hacer 2 ojales aquí o trataré de centrar 2 ojales aquí y sigo tejiendo normal los ojales. Listo. La idea es centrar 2 ojales para que este diseño por lo menos quede en la parte de adelante, o si ustedes quieren centrar que el diseño de la araña quede en la parte del centro, en la parte frontal, entonces cuadran los 2 ojales aquí. Listo. Pero hay que hacerlos centraditos. Entonces miren, yo sigo tejiendo. Ya estamos haciendo prácticamente las últimas vueltas de este bolso. Vamos a hacer los ojales con este cálculo, recuerden. Recuerden que la separación entre ojo y ojo varía mucho o depende mucho de la cantidad de puntos que ustedes tengan en su mochila. No todas las separaciones de ojal, entre ojal y ojal es la misma para todas las mochilas, no. Entonces ya saben, seguimos tejiendo. Me voy acercando a la parte del muñequito, en mi caso la calabacita. Entonces, como les dije, trataré de centrarlo más parejo posible. Ok, 2 puntos más. Miren chicos, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer el primer ojal, listo. Yo voy a hacer 2 ojales acá, miren. Uno acá y otro acá para empezar. Entonces, vamos a hacer 4 puntos envolviendo solo los hilos, repito. 1, 2, 3 y 4, amigos. Listo, entonces ahora sí contamos 5 puntos en la base. 1, 2, 3, 4, 5. En ese quinto punto o espacio pego mi ojal. Así. O sea, ahí ya formamos entonces el primer ojal. Entonces, según los cálculos, me dio 18 puntos de separación. Entonces tejo 18 puntos. Este cuenta como el primer punto de separación. Entonces serían 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí ven? Así me va quedando ojal. Luego 18 puntos de separación, llevo 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 3, 6, 9, 12, 14 puntos llevo. 15, 16, 17 y 18. ¿Sí ven? Ojal. 18 puntos de separación. Vamos a hacer otro ojal acá de 4 puntos, recuerden. Entonces hacemos 1, 2, 3 y 4 puntos, ¿cierto? 4 puntos, ahí están. Nuevamente contamos, voy a doblar esto así para que se pueda ver mejor. Contamos 5 puntos en la base, 1, 2, 3, 4, y en ese quinto punto o espacio pegamos nuestro ojal. ¿Sí ven? Entonces ya a partir de ahora, miren que ya me quedó centradito acá. O sea, yo creería que esta va a ser la parte de adelante, aunque si ustedes quieren elegir la arañita como parte frontal lo pueden hacer. ¿Sí ven? Entonces, la idea es que los ojales queden bien centraditos, ¿cierto? Ahora, contamos 18 puntos de separación y tejemos otro ojal. Así me voy a ir yendo alrededor. Entonces, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 puntos de separación. Hacemos entonces, dicho esto, otro ojal. Revisamos que no se nos vean los hilos. Ok. Entonces ya hemos hecho, entonces, habiendo hecho los 18 puntos, vamos a hacer otro ojal listo de 4 puntos. Recuerden, se hace envolviendo solo los hilos. Entonces 1, 2, 3, 4. ¿Sí ven? Ahora contamos, vamos a ir dando rotación, por supuesto, a nuestro tejido. Ok, así. Entonces, una vez que hayamos realizado los 4 puntos envolviendo solo los hilos, vamos a contar en la base 5. 1, 2, 3, 4, 5. En ese quinto punto o espacio pegamos el ojal. Ahí está. Y simplemente contamos 18 puntos en total, contando este como punto de separación. Entonces, 1, luego 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 'Acomodamos los hilos, miren, debe quedar bonito. 16, entonces 17 y 18. Otro ojal de 4 puntos envolviendo los hilos, recuerden, otro ojal solo envolviendo los hilos alma. Entonces empiezo, miren. 1, 2, 3 y 4. ¿Sí ven? Nuevamente contamos en la base 5 puntos para pegarlo. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces ahí pegamos y tenemos el otro ojal. ¿Sí ven cómo quedan de bonitos? Bien definidos los ojales. Entonces una vez más seguimos haciendo 18 puntos de separación. Este cuenta como el primero, el segundo, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Recuerden, ustedes van a ir dando rotación a su bolso, por supuesto, van a dar rotación, y dando los 18 puntos de separación. Recuerden, ojo, 18 puntos de separación, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18, ¿cierto, amigos? 18 puntos de separación. Tejemos otro ojal de 4 puntos. 1, 1, 2, 3 y 4 puntos. ¿Cierto, amigos? Ahí está. Ok, contamos en la base 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. En ese quinto punto pegamos. Y justo ahí empezamos a contar. Bueno, al parecer también me va a quedar centradito acá. Entonces yo podría usar esta parte como frontal, la parte de la arañita, o la parte de la calabacita. Ya eso lo decidiremos después. Por ahora seguimos haciendo los ojales de 4 puntos. Ahí está. Luego pegamos en el quinto, cuentan 5 puntos y en ese quinto punto pegan. Ahora cuentan o tejen más bien 18 puntos de separación. Este cuenta como el primero. 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18, ¿cierto, amigos? Ok, tengo 18 puntos de separación. Recuerden, revisen que no se les vean los hilos. Miren, por ejemplo, aquí se ve un poquito el verde. Lo voy a jalar con mucho cuidado, ¿sí? Con mucho cuidado. Listo, ok. El negro también un poquito. Quizás el naranja. Ok, seguimos tejiendo entonces. Tenemos 18 puntos de separación. 3, a ver. 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ok. Hacemos otro ojal ahí de 4 puntos. Entonces tejemos 4 puntos envolviendo los hilos alma, recuerden. 1, 2, 3 y 4, ¿cierto? Contamos en la base 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. En ese quinto punto o espacio pegamos. Listo, pegamos el ojal. Ahora seguimos normal hasta terminar la vuelta de ojales. Listo, recuerden 18 puntos de separación. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces recuerden, ojal, 18 puntos de separación, llevo 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 puntos de separación. Listo, hacemos otro ojal de 4 puntos, envolviendo solo los hilos alma. 1, 2, 3, 4. Listo, tenemos nuestros 4 puntos. Ya saben que yo doy rotación a mi tejido. Ahora tenemos los 4 puntos realizados sobre los hilos alma, como pueden observar ahí. Contamos 4 puntos en la base, perdón, 5. Contamos entonces 5 puntos en la base. 1, 2, 3, 4, 5. En ese quinto punto pegamos. Listo. Ahí, pegamos. Y este cuenta como mi primer punto de separación. Entonces hacemos 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que ya vamos llegando al final. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 puntos. Listo. Otro ojal.
Vamos a hacerlo aquí de 17 para que no me quede tan pegado a este. Entonces, en ese último punto, porque recuerden, me dio un decimal, o sea que la separación no me va a quedar perfecta. No va a quedar perfecta, por lo tanto, debo quitar siquiera un punto acá, ya lo quité, mírenlo. Entonces, aquí, o sea, aquí hice una separación de 17, listo. Cuando es número decimal, ustedes deben hacer por lo menos una de menos puntos, una separación de menos puntos, ¿listo? Bueno, de 17. Entonces aquí yo hice una de 17, repito, para poder que este ojal no me quedara tan pegado al primero, miren, porque ya vamos llegando al final. Entonces si yo lo hago muy pegado acá, queda muy cerquita a este. Entonces hago 4 puntos, 1, 2, 3 y 4, ¿cierto, amigos? Ok, ahí está. Contamos 5 puntos en la base, 1, 2, 3, 4, 5. En ese quinto punto, miren, yo introduzco la aguja y ahí lo voy a pegar. Perfecto, ahí está. Entonces ya hemos hecho nuestra vuelta de ojales, ya tenemos nuestros 8 ojales. De todas formas, corroboren que si tengan los 8 ojales, ustedes van a contar esos 8 ojales. Entonces miren que yo aquí ya terminé. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer 3 vueltas encima de los ojales, repito, 3 filas encima de los ojales, para después hacer el remate de la mochila. Entonces, contamos, verificamos, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 ojales. Perfecto, ahí ya tengo mis ojales bien definiditos, bien hechecitos. Tengo mis 8 ojales. Entonces, ¿qué vamos a proceder a hacer? Ahora vamos a tejer las 4 vueltas, 3 o 4 vueltas, ya ustedes lo deciden, ¿sí? Yo por lo general hago 3. Entonces, tejemos recto durante 3 líneas con el color ya de base, que en mi caso es el amarillo. Entonces, empezamos la primera fila de encima de los ojales. Entonces aquí seguimos avanzando, ya hicimos los ojales, recuerden 8 ojales alrededor, muy importante que sean 8 para que el cierre quede bien bonito, cuadrado, listo, la parte superior quede cuadradito. Entonces, aquí seguimos tejiendo con mi color de base, en mi caso el amarillo. Chicos, si aún no están suscritos a mi canal, los invito a que se suscriban, compartan, comenten, regálame un like. Estaré dejando en la descripción el enlace a todas mis redes sociales, Facebook, Instagram y por supuesto TikTok, listo, para que me sigan en todas las redes sociales. Entonces aquí seguimos tejiendo, miren, estamos en la primera fila encima de los ojales, ahí ya empecé. Y esto lo vamos a hacer alrededor durante 3 filas, tejer con el amarillo. Repito, vamos a tejer con el amarillo durante 3 filas o hileras carreras. Aquí llevamos entonces la primera fila, la hacemos. Les recuerdo que son 3. Vamos a tejer 3 filas encima de los ojales. Mire qué chévere se teje, muy sabroso, se siente muy bueno el tejido cuando ya estamos, o sea, es una gratificación para uno terminar un proyecto, ¿cierto? Que uno diga, wow, lo terminé y lo expliqué, o sea, realmente se siente muy gratificante terminar un proyecto, ya sea una mochila, un tejido, un trabajo que ustedes tengan. Muy chévere saber que lo estamos logrando de una manera bien, sí, porque una cosa es terminar un producto bien y una cosa es terminar un producto mal.
donde uno no se siente conforme con el resultado. Pues aquí ya simplemente seguimos tejiendo, repito, durante 3 carreras con el color amarillo. Entonces vengo con ustedes cuando ya tenga las 3 carreras, las 3 líneas en color amarillo realizadas. Vengo entonces con ustedes. Bueno chicos, todavía no he terminado, miren, apenas voy en la primera fila, ya la estoy acabando, pero no vamos a hacer las 3 filas, vamos a hacer 2, listo, 2 carreras para no hacer tan, o sea, ya a la altura del bolso ya estoy prácticamente al límite de la altura, entonces no voy a hacer ni 3 ni 4 carreras, sino solamente 2. Entonces hacemos esta, hacemos otra y ahí entonces empezamos a hacer la decoración, las moritas, ¿sí? Tengo muchos videos, sin embargo, tengo muchos videos en el canal, sin embargo, lo voy a hacer. Voy a hacer también las moritas para este. Listo, las voy a hacer también. Siento que a veces se me entorcha un poquito el hilo, es decir, se tuerce. Entonces es un poquito fastidioso tejer con el hilo entorchado. Ok, entonces seguimos. Recuerden que son solamente 2. Ustedes lo pueden hacer con 3 como gusten. Pero mínimo 2, ¿cierto? Mínimo. Mínimo 2 vueltas encima de los ojales. Entonces aquí ya voy avanzando cada vez más y más. Esto es rapidito porque como es una vuelta unicolor, no tiene cambio de color ni nada. Simplemente tejemos recto. Hacemos 2 carreras con el color amarillo. Entonces vengo con ustedes cuando ya tenga las 2 vueltas. Listo, para empezar a hacer las moras. Ok, miren chicos, entonces seguimos aquí en la segunda vuelta. No lo hemos terminado, pero les voy a mostrar cómo tejo. Esta parte, bueno, entonces miren. Normalmente, en otras técnicas, por ejemplo en la técnica de los amigurumis, agarramos el punto completo, sí, la cadenita completo, pero en la técnica Guayú no se hace esto, simplemente se trabaja sobre la pestañita trasera, como pueden observar, la pestañita o la cosita, esta hebrita que está acá, esa es la que agarramos para la técnica Guayú, listo. Entonces para que lo tengan en cuenta, no es como en los amigurumi, repito, que se agarra toda la cadenita, no, y se trabaja en V. Es decir, siempre por debajo, miren, por debajo y por debajo. Las 2 lazadas por debajo, para que el punto no se cruce. Entonces seguimos tejiendo, así. Miren qué bonito va quedando mi tejido. Estamos dando 2 vueltas, miren, llevo 1 y 2, ¿cierto? 2 vueltas encima de los ojales, como pueden observar. Después vamos a proceder a cortarme. Después les enseño, miren, después vamos a cortar el cordón, hay que cortarlo y hay que sacar los hilos también. Listo, solamente nos vamos a quedar trabajando con el color amarillo. Solamente vamos a trabajar con el color amarillo las moras. Entonces recuerden ustedes, vamos a trabajar simplemente con el color amarillo. La decoración de moras, para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Entonces aquí ya estamos dándole a la parte a la segunda vuelta de encima de los ojales.
Recuerden que como doblé el plato, miren, lo doblé simplemente para poderlo mostrar en cámara. Ustedes van a hacer exactamente lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Abrir, miren, abren el plato, la base, vuelven y aplastan o doblan. Y esto debe ir quedando siempre a la derecha para que se pueda trabajar más cómodamente, ¿sí? Yo normalmente lo hago así, pero de hecho he visto que también recogen la base, lo llevan para adentro o lo suben y hacen que el tejido no quede tan... Porque como es tan grande, bueno, es grande en realidad ante la cámara. Es una mochila mini, recuerden, mini mediana de 16 centímetros de base. Miren qué bonita la puntada, la calidad del punto. El cordón ayuda muchísimo. Es un cordón de 3 milímetros de espesor, de grosor. Listo, entonces seguimos trabajando en esta parte de la carrera número 2 hasta el final, ¿vale? Seguimos tejiendo en línea recta. Entonces miren, voy a desentorchar un poco este hilo porque miren que está demasiado entorchado, miren cómo se vuelve. Entonces les recomiendo que hagan un pequeño amarre aquí doble o triple, ¿sí? Así. Y lo ponemos a colgar, ¿sí? A rotar. Así desentorchamos el hilo. Cuando está muy entorchado, nosotros hacemos esto. Pasamos nuestro dedo por la mitad, miren, entonces esto lo pueden hacer cuando ustedes sientan que el tejido, el hilo, pero esto es muy raro que a uno le pase, ¿sí? Que se le entorche a uno el hilo. Miren, entonces al pasar yo el dedo por el centro, miren, voy desentorchando, ahí ya está desentorchadito. ¿Qué hacemos? Bueno, quitamos esto, este amarre que hicimos acá, y así lo desentorcho. Estos truquitos son muy importantes saberlos porque puede que a nosotros nos pase también esto, les pase a ustedes esto que me está pasando a mí o que me pasó. Entonces es muy importante aplicar todos esos trucos que les indico acá en el canal, en mi canal por supuesto. El tema del cordón también es único en mi canal, ningún otro canal les va a explicar detalladamente el tema del cordón, como lo hago yo. Muchísimas gracias por el apoyo, bendiciones. Vamos a seguir el canal, vamos a compartir nuestros videos para que más personas se unan a la transmisión. Y a todas, a las transmisiones en vivo y también a los videos que vaya subiendo. No se les olvide activar la campanita de notificaciones para que cada vez que al momento de yo estar subiendo un contenido o un video, ustedes lo puedan observar. Aquí miren que ya vamos llegando al final. Listo. Entonces les voy a dar las medidas para finalizar esta clase. Les voy a dar las medidas exactas de la base y de la altura. Listo. Para que tengan en cuenta más o menos así como les va a quedar a ustedes si aplican el tema del cordón. Pero ojo, si por alguna razón, motivo, por lo que sea, ustedes no encuentran este cordón, simplemente van a tejer con los hilos o si quieren pueden poner otras hebritas adicionales para que quede un poquito más durito el tejido, listo. O incluso he visto que ponen cola de rata. La cola de rata también es muy buena para esta clase de tejido de la mochila. Entonces, como les dije, abren la base, miren, abren su fondo y van dando rotación, listo. Para que sea mucho más fácil a la hora de ir trabajando, de ir tejiendo nuestro bolso. Sin embargo, yo aquí ya voy a ir terminando esta fila número 2.
Entonces yo les voy a mostrar qué vamos a hacer ya, porque ya hicimos, miren, ya estamos finalizando las dos carreras. 1 y 2, ¿cierto? Solamente 2, es mínimo 2. Máximo 4 filas hacia arriba encima de los ojales, repito, para que haya un espacio donde uno pueda pegar la gasa, ¿cierto? Porque uno normalmente de este espacio pega el fajón o lo que ustedes vayan a usar como gasa. Tengo ganas de hacerme la gasa trenzadita cuadrada para este proyecto. Vamos a ver, bueno, vamos a hacerla de hecho. La quiero hacer cuadradita, ¿vale? Un asa cuadrado, trenzado por supuesto con 8 gajos o 8 mazos de hilo, de hilo, sí. Pero los mazos tienen bastante, bueno, más adelante en la próxima clase vemos cómo hacer el trenzado paso a paso. Les voy a enseñar a hacer ese trenzado para el fajón de esta mochila, listo. Lo voy a usar como fajón, ya saben que puede ser trenzadito también, lo vamos a hacer cuadrado. Tengo que retomar el tema de las gasas con cordones, vamos a ver si las hacemos nuevamente. Tengo algunos videitos, no muchos, pero sí les he explicado cómo hacer el entorchado. Voy a estar dejando todos los enlaces de los videos que acabo de mencionar, el entorchado tanto para el hilo macramé como para el hilo crochet, ¿vale? Bueno, como aquí ya terminamos, entonces miren, yo voy a hacer lo siguiente. Vamos a cortar todos los hilos excepto el hilo amarillo. Entonces este va a quedar acá. Okay. Supone. Entonces, miren, ustedes van a elegir que, o sea, se supone, repito, se supone que la calabaza y la arañita deben quedar centraditas, ¿cierto? Entonces yo voy a elegir cuál, que, bueno, yo quisiera que la araña me quedara adelante, ¿cierto? Entonces, o sea, por eso hice estos ojales así, miren, centraditos acá, que la arañita se vea en la parte de adelante de la mochila o la calabaza, lo que ustedes gusten. Sin embargo, también podemos poner la calabaza hacia adelante, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Miren, yo lo que hago es, abro el tejido. Entonces yo trato como de cuadrar, bueno, la arañita es la que quiero que quede adelante, así. ¿Cierto? Así. Y venimos y doblamos acá. Así. Vale. Se supone que la arañita debe quedar así, hacia adelante. O si ustedes gustan, ¿cómo se dice? La calabaza. Entonces miren cómo me gusta que quede el cierre. Por eso les pedía mucho, les insistía mucho en los ojales de 8 ojales alrededor para que el cierre me quede así cuadradito arriba. Queda espectacular, a mí me gusta, listo. Pero quien no lo quiere hacer, pues no lo hace, no hay ningún problema. Ok, perfecto, ok. Entonces nada chicos, nos vemos, bueno, nos vemos entonces en la próxima clase donde les voy a enseñar a hacer la decoración moras. Vamos a dejar así por ahora, entonces en la siguiente clase vamos a hacer la decoración, el remate y después hacemos la gasa. Sin más que decir, muchísimas gracias por todo, por el apoyo. El cálculo lo voy a estar dejando ahí escrito en la parte de la cajita de descripción del video. Voy a estar dejando el escrito o esto ahí para que ustedes lo puedan hacer también en sus mochilas. Sin más que decir, muchísimas gracias por el apoyo, bendiciones, cuídense mucho, no se les olvide suscribirse, compartir, regálame un like, suscríbete a mi página de Facebook, tengo una página, recuerden, página de Facebook, y me encuentran de la misma manera, como Teje Guay con Andrés Rodas. Sin más que decir, cuídense, chao, bendiciones, nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Hasta la próxima, chao, bendiciones, cuídense mucho.